Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Comienza Voces del Poder, este espacio que destinamos al análisis político, junto a nuestros panelistas. Nos acompaña esta mañana Julio Isamit, exministro de Bienes Nacionales e investigador del Instituto Res Publica. ¿Cómo está, Julio? Así es, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar aquí. Joaquín Orellana, analista político y miembro del directorio del Centro de Democracia y Comunidad, también está aquí. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Seba. Bienvenido. Oye, partamos hablando en esta jornada a propósito de lo más contingente, que es el encuentro, la cumbre que se va a desarrollar entre partidos del socialismo democrático y la democracia cristiana el día de hoy. Esto estaba planificado como una cumbre ampliada, un cónclave de todo el oficialismo para ver cómo se proyectaban como oposición a partir del 11 de marzo. El escenario cambió después del fallo de Gustavo Gatica y ya sabemos que se han separado aguas de alguna forma, al menos por ahora. La DC, el socialismo democrático, el Frente Regionalista Verde Social reunidos esta mañana. Joaquín, ¿cómo ves primero asistencia la señal? completa. Así parece, ¿no? Asistencia completa, todos los partidos confirmaron su asistencia a esta reunión cónclave en la sede del Partido Socialista. Yo cambiaría un poco, Seba, tu parte de la sentencia de Claudio Crespo en el caso sobre Gustavo Gatica. Sí. Yo creo que tiene que ver también con el contexto más electoral, segunda vuelta presidencial. Eso marca un antes y un después, un poco ser oposición futura, define ciertas identidades, es una oportunidad para las colectividades de centroizquierda y también de la izquierda, que van a ir perfilándose. El Partido Comunista ya tiene cierta disposición respecto de lo que va a ser su rol en el futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Y lo mismo tiene que hacer entonces la centroizquierda. Ahora, un detalle importante es que la democracia cristiana se suma oficialmente a esta reunión, porque había sido parte solo, si bien recuerdan ustedes, de las negociaciones para los temas municipales y también parlamentarios. Pero no había participado de otras instancias de coordinación más profundas, del tipo qué vamos a hacer o qué rol vamos a jugar, ¿no? ¿Es importante esa señal? Es una señal importante. Yo creo que se comienza a configurar cierto diálogo, cierta conversación en torno a identificar cierto perfil de la centroizquierda en los próximos 4 años. ¿Ah? Ojo, esto no contraviene la unidad. ¿Ah? Y escapa también, Sebastián, escapa de la contingencia, de los dilemas entre el Partido Socialista y el gobierno, etcétera, etcétera. Esto no entra en contradicción con ese ánimo de unidad. Los partidos son distintos, ¿no? Y la sensibilidad de centroizquierda es distinta a la sensibilidad de izquierda y por tanto hay que distinguirla. Pero Diego Ibáñez decía que era nefasta la señal desde el punto de vista de la unidad. Él no está muy de acuerdo. Pero porque sigue siendo gobierno, es un parlamentario oficialista, ¿no? Este encuentro tiene el propósito de pensar los 4 años que vienen y sobre todo el primer año con un nombramiento de gabinete que conocimos a comienzos de esta semana. Julio, ¿cómo ves tú este proceso? Bueno, yo estoy de acuerdo, porque en el fondo lo que está aquí es un sinceramiento de la situación. Tú lo dijiste bien, esto no solo tiene que ver con el caso Gatica, también tiene que ver con una definición política más de fondo. Y en política se sabe que el poder une. Entonces, cuando tú tienes el gobierno, es más fácil armar coaliciones. Tienen ministerios que repartir, subsecretarías que repartir, se arma un propósito de unidad. Pero claro, cuando tú pierdes el gobierno, empiezan este tipo de divisiones y yo encuentro muy valioso que la centroizquierda quiera hacer un cónclave para definir cuál va a ser su lineamiento de oposición, porque ya hemos visto oposiciones distintas. Hay un grupo más de izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que ha anunciado hacer una oposición muy dura en las calles y también en el Congreso, y por otro lado, el socialismo democrático, tomando lo que decía Yanet Jara, paradójicamente, quiere hacer una oposición teóricamente más constructiva. Bueno, yo creo que Chile necesita una centroizquierda definida, que sepa dónde quiere estar, y no solo una coalición útil a los intereses del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces yo creo que eso es algo valioso. ¿Tan distintas son las posiciones, crees tú? Yo creo que son radicalmente distintas. Piensa tú en la votación de la ley Naín Retamal. Bueno, el socialismo democrático. Ahora, el solo hecho que se llame socialismo democrático ya te marca la diferencia. O sea, cuando una coalición quiso autodefinirse como el socialismo democrático, ¿en diferencia con qué? Naturalmente con la izquierda más extrema del Frente Amplio y del Partido Comunista. O sea, las palabras son importantes. Socialismo democrático versus qué? Versus la izquierda que representa otros partidos de la coalición de gobierno. Y recordemos cómo fue el gobierno en su inicio. ¿Te acuerdas que habían como unos círculos de poder? Al principio la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista y luego el socialismo democrático.
En política, así como el poder une, también existe un principio clave, que es el principio de realidad. Se dieron cuenta que no eran capaces de gobernar, tuvieron que llamar a los viejos tercios del socialismo democrático y el gobierno terminó echándoselo al hombro, el socialismo democrático. O sea, es que Asiste duró muy poco y los que han administrado desde el Ministerio del Interior es mucho más Carolina Toá y Álvaro Elizalde que los líderes del Frente Amplio. Si tú miras cuáles son los ministros peor evaluados en la academia de esta semana, es precisamente Isque Asiste y Giorgio Jackson, o sea, apuestas políticas que no resultaron. Y yo creo que tener esa definición es clave y le va a hacer bien al país. Ahora un contrapunto, Sebastián, porque yo creo que esto no solo compromete a los partidos de centro izquierda, ¿no? También compromete este esfuerzo de definición, digo Julio, en la línea de lo que tú planteas. También compromete a las fuerzas de centro derecha. ¿Y por qué? A ver. Porque el gabinete que nosotros conocimos, que inauguró el presidente electo a inicios de esta semana, no pone el peso de su gestión o conducción en los partidos, ¿no? Es más bien un gabinete que tiene un perfil de jefe de gobierno, ¿no? que busca reforzar la posición que tiene el presidente electo como número uno del Ejecutivo, como un líder de gobierno, ¿no? Y ahí entra todo el entredicho, el ruido que provoca en los propios partidos que apoyaron en segunda vuelta incluso republicanos, que apoyaron en segunda vuelta a José Antonio Kast, respecto de qué tan relevantes van a ser los partidos en su gobierno, el primer año sobre todo. Entonces estos esfuerzos de definición no solo van a ocurrir con lo que vemos y que nos informan los partidos de centro izquierda, de la izquierda también, va a ocurrir naturalmente en los partidos de centro derecha. Y como segundo aspecto, la definición del rol opositor más negado o más dialogante o más rudo y más blando, si se quiere, no solo va a estar dado por la editorial de los partidos. Acá, si bien nosotros tenemos un régimen presidencialista que concentra alto poder en la figura del presidente, también sabemos por el propio diseño y comportamiento de nuestras instituciones que el Parlamento juega un rol clave. Y el Congreso va a definir en buena parte qué tipo de oposición, juegan los partidos, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, se habla mucho si va a haber una oposición constructiva o una oposición que no va a ser colaborativa. A mí no me gusta esa actitud porque el rol de la oposición es ser oposición, tiene una agenda distinta, quieren promover otras ideas para Chile y los chilenos decidimos 4 años cuál hoja de ruta vamos a seguir. Sí. Pero sí me gusta una cuestión que tiene que ver con la lealtad democrática. Si en Chile no es un problema ser una oposición dura, a mí me da lo mismo que haya una oposición dura. Si en política las cosas funcionan así, yo voy a tener que salir a convencer, hay que convencer. Y el rol que ha jugado la actual oposición también. Y el rol que ha jugado la actual oposición. El punto es si tú eres leal con las instituciones y con la democracia. Y lo que hemos visto nosotros en Chile, por desgracia, es que los 4 años pasados, el gobierno del presidente Piñera, tuvimos una oposición, no es que fuera dura, es que fuera desleal con la democracia y con las instituciones. En eso, Julio. ¿Y por qué te hago el punto? Cuando tú acusas constitucionalmente al presidente de la República 2 veces, cuando Camila Vallejo del Partido Comunista acusó al presidente de la República de orquestar una violación de derechos humanos en Chile, como si en Chile hubiese habido una orden a los militares, los carabineros de violar derechos humanos, lo que no lo ha sostenido ningún organismo internacional en cuanto a una política sistemática. Sí. Al presidente de la República le pidieron la renuncia el día 2 de las protestas. O sea, yo estaba en La Moneda y el día 19 de octubre le pidieron la renuncia. Entonces, ¿en el Partido Comunista? El Partido Comunista, sí. Después de haber estado con Piñera el día anterior en La Moneda y nunca los vi criticarlo. O sea, muy por el contrario. O sea, Camila Vallejo nos rogó una reunión en La Moneda esa semana. Y 2 días después lo consideran un antidemócrata y un violador de derechos humanos. Entonces, ojo una cosa, oposición dura, clara, consistente, me parece estupendo, pero leal con la democracia, con las instituciones. ¿Y tú tienes dudas de cómo viene el ciclo? Yo no tengo dudas o tengo la mayor esperanza en un socialismo democrático que recupere su identidad y su actitud. Porque tú puedes tener identidad y puedes tener actitud. Lo que no tengo esperanza por el momento, y eso obras son amor y no buenas razones, es con la izquierda más dura que está en el Congreso. Si tú me preguntas a mí, yo creo que la izquierda que pasó por el gobierno, si tú ves a Nicolás Grau, tú ves a la misma Camila Vallejo y el mismo presidente Boric, yo creo que han aprendido que otra cosa es con guitarra, las dificultades de gobernar y la responsabilidad de Estado. Pero no estoy convencido que la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista en el Congreso
hayan tomado esa actitud. Yo estuve en el funeral del presidente Piñera cuando Gabriel Boric dijo que era un demócrata a la primera hora. Y hace 2 o 3 días los que rechazaron la estatua del presidente Piñera fue precisamente los senadores comunistas. Pero ¿cómo si Gabriel Boric acaba de decir que era un demócrata de primera hora y sus propios senadores dicen en el Congreso que parece que no era tal? Joaquín, entonces esa contradicción yo creo que puede quedar en evidencia. ¿Tú ves que hay diferencias de ese talante, digamos, entre las dos fuerzas que se están perfilando en la futura oposición? Sí, diferencias van a existir, sobre todo porque los partidos cuentan con sus propias dinámicas internas, sus propias instancias deliberativas que de alguna manera van fijando ciertos marcos en la propia conducción de los partidos. Y desdramatizo las diferencias también, porque así como Julio ponía el énfasis, y que estoy muy de acuerdo, en que las democracias se sostienen en buenos oficialismos, pero también en buenas oposiciones, también se sostienen en el pluralismo, ¿no? Y no podemos, digamos, echar mano a la representación. Y hoy día el Partido Comunista tiene una buena representación en el Congreso, el Frente Amplio lo mismo y el socialismo democrático también. Entonces, yo creo que más bien el rol o el perfil que jueguen lo desdramatizaría. Cada uno tiene sus propias agendas, tiene sus propios intereses. Lo importante de esto es que no pongamos en entredicho las instituciones. Chile efectivamente ha pasado del año 2019 hasta el 2025 por muchos eventos que a mi juicio refuerzan esta idea de que nuestra democracia se debe sostener. Hace un par de días, a propósito de la crisis y la contingencia que sufren nuestros compatriotas en el sur, celebramos la reunión entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Es del tipo de cuestiones que nosotros tenemos que relevar, porque eso habla de una democracia sana, de unas instituciones que funcionan y que de alguna manera le dan sostenibilidad a la paz social en Chile. Ahora, puedo decir una cosa, sea muy corto, de la pausa, sí. Es que los tiempos electorales son tan dañinos para la convivencia democrática, porque tú lo que tienes, por ejemplo, es que en elecciones se polarizan las posiciones y terminan las elecciones y recuperamos un poco la perspectiva más de Estado, y eso yo lo quiero celebrar porque te aseguro que Gabriel Boric antes de las elecciones tenía una especie de comentario respecto a José Antonio Kast. Acuérdate que con Piñera se dudaba si iba a haber teléfono, y después de las elecciones se calman las pasiones. Y es buen punto porque vienen 4 años sin, o sea, por lo menos 3 años sin elecciones. Así es. Hasta la próxima. Enhorabuena. Julio Samit y Joaquín Orellana con nosotros aquí en Voces del Poder. Al regreso les propongo que hablemos del gabinete, de las definiciones sobre los subsecretarios también, de lo que está pasando en la interna del futuro oficialismo, lo que viene a continuación, al regreso de la pausa. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, en Voces del Poder. En nuestro panel de esta mañana nos acompaña Julio Samit y Joaquín Orellana. Y como les contaba antes de la pausa, queríamos hablar sobre la conformación del equipo que va a acompañar a José Antonio Kast. Ya tenemos a los ministros nominados para el próximo 11 de marzo. Se empiezan a conocer algunos nombres también de subsecretarios. Y ayer Guillermo Ramírez estuvo en CNN Prime, el presidente de la UDI, y decía que sí, que los subsecretarios van a hacer ese equilibrio político que muchos partidos echan de menos después de conocerse los ministros. ¿Tú estás de acuerdo, Julio? ¿Se puede hacer ese equilibrio ahí en ese nivel, en los subsecretarios? ¿Acusó recibo Guillermo Ramírez? Acusó recibo. No, lo que pasa es que, mira, yo efectivamente, pero creo que hay que comprender la naturaleza distinta de la derecha respecto a la izquierda. La gente en derecha no hace su vida necesariamente al alero de partidos. Y por tanto nosotros sí tenemos un elenco muy grande de independientes. O sea, lo quiero decir porque hay una cuestión, cuando tú dices, mira, hay un montón de ministros independientes, podrán ser independientes de una ficha de militancia, pero no son independientes en las ideas, en las alianzas, en las coordinaciones, son gente muy presente. Ahora, de lo que ha salido respecto a los subsecretarios, bueno, los partidos van a estar muy bien representados. O sea, piensa tú que en La Moneda, el ministro de Interior es de la UDI, el ministro secretario general de la Presidencia es de Renovación Nacional y la ministra vocera gobierna independiente en cupo republicano. O sea, tan desequilibrado la verdad es que no está. Y yo lo que he visto en esta semana es que la fluidez de la comunicación entre Chile Vamos, el Partido Republicano y el equipo del presidente electo es muy alta. Pero efectivamente es el gabinete que tiene mayor cantidad de independientes, entiendo el punto de las ideas.
Pero los partidos no quieren a alguien que solo represente sus ideas, también quieren a su gente, a su figura. Porque también se produce una demanda interna de las propias colectividades y los partidos funcionan así, no hay que desconocerlo. Sí. Yo, Julio, solo hacer el contrapunto contigo de que si bien entiendo esta lógica de los independientes, se parece mucho al primer gabinete del presidente Piñera, del presidente Piñera 1, no necesariamente por este enfoque tecnocrático declarado, que fue en el caso del presidente Piñera un enfoque declarado, ¿no? Los tecnopols llegan al Ejecutivo. Con chaquetas rojas, con chaquetas rojas, pendrive, sí, con todo un rito asociado. Se parece... No ha salido cara ese... Se parece... varios memes, digamos, varios memes. Se parece no solo por eso, sino que también tiene que enfrentar un escenario de reconstrucción, de reconciliación nacional, lo que se vive después de una tragedia como la que se está viviendo en el sur con los incendios. Pero al no ser declarado un gabinete tecnocrático, queda a mitad de camino, ¿no? Entonces, ¿qué es? Vemos un foco puesto manifiesto en la cuestión productiva, en la economía, con fuerza, tanto así que Cancillería asume un rol en esa línea con el canciller futuro Pérez Maquena, pero extremadamente débil en lo político, porque si tú te fijas, Julio los mencionó o no, el ministro del Interior futuro Alvarado y el ministro Sexpress García Ruminot, que fue presidente del Senado, que cuenta con una buena reputación de izquierda a derecha. Un caballero de la política, incluso... muy transversal. Muy transversal. La política se sostiene en ellos, ¿no? El ejercicio de lo político, ¿a qué me refiero? A ir a conversar a la Cámara, al Senado, relación con los partidos, comité político, llamar a los parlamentarios. Todo eso que es propio de la ingeniería política, del día a día, del cotidiano, recae en estas dos figuras, lo que no obsta que el resto aprenda de lo político, pero ahí hay un punto de... ¿No hay un riesgo ahí? No, yo creo que, a ver, este es un gobierno. Los primeros gabinetes siempre representan muy bien lo que el presidente de la República quería. Los siguientes gabinetes es lo que el presidente podía. Y eso son cosas. Y eso es natural, porque de repente cuando uno está armando un gobierno, piensa que está armando algo para 4 años. Y todo lo que hemos visto en los gobiernos es que los gabinetes no duran 4 años. Por eso esta frase de que si son yogur con fecha de vencimiento, todos los ministros son yogur con fecha de vencimiento. O sea, yo fui ministro, te aseguro que era el cargo más vulnerable de la administración del Estado. O sea, está mucho más seguro cualquier funcionario de un ministerio que el ministro. Ese es el tipo de los funcionarios que dice, mire, ministro. Por la visibilidad que tiene. Claro, usted está de paso. Yo soy el que trabaja acá en el ministerio. Bueno, dicho eso, yo creo que hay una diferencia radical entre el primer gabinete del presidente Kast con el primer gabinete del presidente Piñera. Efectivamente hay gente que viene mucho del mundo privado, pero había una falta de diversidad social, regional, en el primer gabinete del presidente Piñera que yo no veo ahora. Hay una lección aprendida. Hay una lección aprendida. Claudio Alvarado es un hombre de Chiloé, Pepe García es un hombre que viene de la región de la Araucanía. O sea, la verdad es que tú empiezas a ver una diversidad social, de colegios, que es algo que para la derecha por lo menos es un activo. Pero nosotros no tenemos eso en el día a día y por tanto yo creo que el presidente ha hecho un esfuerzo. Segundo, creo que en la lógica de lo que hemos vivido en los últimos 5 años, esto podría aparentar ser un gobierno débil, porque cuando tú has tenido todo centrado en el Congreso de la República, en un Consejo Constitucional, en una Convención Constituyente capturada por los partidos, claro, efectivamente ver un equipo independiente aparenta ser una debilidad. Yo tengo la genuina esperanza, y creo que el presidente Kast también, de que los próximos años no esté capturado por la política del paraíso y procesos constituyentes, sino de gente que esté a cargo de liderar la reconstrucción, de sacar adelante la educación, de enfrentar la lista de espera y no estar entrampado en la discusión política donde los partidos se mueven muy bien, los políticos se mueven muy bien, pero hemos dejado de lado la lista de espera, la calidad de la educación en la sala de clase. Yo creo, tengo ahí, elijo creer, hago un voto de esperanza. Pero de todas maneras hay un factor relevante que es que el Congreso está bien fragmentado, hay mucha diversidad. Y la polarización a nivel de representantes políticos no ha acabado. Claro, y en la medida en que los partidos quizás no se sienten tan representados o los parlamentarios dicen, oye, pero mi partido apenas tiene un ministro, bueno, quizás eso genera un poco más de desafección o al revés, hay incentivos a ir por la libre nomás. Sí, pero perdón, solo para decir una cosa, lo de Milei en Argentina. El primer tercio de gobierno de Milei tenía 14 diputados, 15 diputados, y sacó una agenda legislativa robusta. Cierto. Ahora, ¿por qué sacó una agenda legislativa robusta? No mucho por decreto también. Claro, Argentina tiene una legislación distinta que le permite, por ejemplo, fusionar ministerios sin ley y que le permite gobernar por decreto. Nosotros no lo tenemos, eso es verdad. Pero lo que hizo fue convencer a la opinión pública. Y los parlamentarios también son muy volubles a tener un militante en un Congreso, pero también la opinión pública. Entonces tengo ahí una expectativa. Ahora una apuesta, y tú lo dijiste respecto a los subsecretarios.
no quiero yetear a nadie, pero los nombres que han salido, por lo menos para La Moneda, por ejemplo, los partidos van a estar muy bien representados. O sea, una Constanza Castillo de las Express, de RN, Max Pavés de la UDI del Interior, Sebastián Figueroa, republicano en Subdere, el mismo José Francisco Lago de República, que es independiente. En La Moneda creo yo que es un aporte, ojalá se concrete, no hay que yetear a nadie, ya hemos visto casos terribles en la última semana, no queremos repetirlo. Joaquín. Sí, ahora... Nombrado el gabinete, vamos a conocer los subsecretarios, entiendo, el 30. El desafío, dada la antelación con la cual se publicitó la noticia, es sostener la decisión hasta el 11 de marzo. Sobre todo porque los medios, los partidos y, de alguna manera, los grupos de presión están encima de estos nombramientos. O sea, ya el ministro de Agricultura, Campos, ha tenido que dar explicaciones. Seguro va a ser tema en el cónclave de hoy día en la centroizquierda y sobre todo desde el Partido Radical. La figura de Jimena Rincón, que es controversial. También. ¿No? Y además de la figura del ministro de Justicia, que defendió a Pinochet, ¿no? Entonces, hay también un espacio de tiempo desde esta semana hasta el 11 de marzo en que estas figuras están más expuestas y enfrentan un riesgo importante. Con esto cierro, Seba, ¿qué es lo que se pone a prueba? La decisión del presidente. Y lo último, antes de que se nos vaya el tiempo, un par de comentarios sobre la situación que está enfrentando Judith Marín, la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, que ha recibido hartas críticas por sus convicciones religiosas, por la forma en la que ve ciertos temas vinculados a la cartera, en relación al aborto, por ejemplo, tiene una posición negativa respecto a eso y otros temas. Las críticas vienen del Frente Amplio, fundamentalmente, y ayer, bueno, esto se transformó en un tema, de hecho, Fernando Chomalí hoy día planteaba en un tuit sobre este tema, que nadie podía ser discriminado o cancelado. Una persona que es cancelada o discriminada por la fe que profesa es inaceptable, decía. Bueno, se ha abierto una discusión política antes de que llegue a su cargo. Julio, ¿cómo estuvo este debate? Yo creo, a mí esto no me sorprende para nada, porque esta es la típica actitud del Frente Amplio y una parte de la izquierda más extrema en Chile que cancela al que piensa distinto. Aquí ayer incluso hablaban de la canutofobia. Mira, más que canutofobia, aquí lo que hay... el diputado Héctor Barría de la DC. El diputado Democracia Cristiana. No, aquí yo lo que veo es que hay un grupo de izquierda que no soporta gente que piense distinto. Cuando tú tienes ¿Pero por qué una cancelación? Lo tiene una cancelación porque no le molesta que sea evangélica, le molesta que esté en contra del aborto. Y en Chile hay gente que está en contra del aborto. El presidente electo de la República, que es el hombre más votado en la historia de Chile, está en contra del aborto. O sea, cosa distinta sería imponer tus convicciones religiosas, cosa distinta es imponer por decreto algo que vulnera una ley. A mí esto me ha tocado. Cuando uno es ministro, a ti te toca cumplir y hacer cumplir la ley. Nadie supone que Judith Marín no va a cumplir ni hacer cumplir la ley del aborto 3 causales. Cosa distinta es que ella pueda pensar distinto, pueda plantear una agenda a largo plazo. Lo que ha dicho el presidente electo, oye, ¿cómo voy a presentar un proyecto de ley para sacar las causales si la ciudadanía no está a favor? Voy a tener que yo primero quizás convencer a la ciudadanía y después presentar un proyecto de ley. Bueno, eso se llama democracia, porque si no estaríamos en un país donde hay ministerios que solo puede liderar la izquierda. Esto es como cuando salió el Papa Francisco y la gente criticaba, oye, el Papa está en contra del aborto. ¿Pero qué esperabas, hombre, si era el Papa de la Iglesia Católica? Lo mismo aplica acá. ¿Qué esperaba, hombre, si es la ministra mujer de José Antonio Kast? Si querían una ministra mujer feminista, abortista, qué sé yo, convenía votar por Yanes Jara. Lo que pasa es que fuimos a las urnas y Yanes Jara perdió. Joaquín. Sí, mira, creo que representa un riesgo al avance de la agenda de la mujer, los derechos reproductivos y las conquistas que se han dado en esa materia. Sí, representa un riesgo. Ahora, yo la diferencia que tengo es que hay canales institucionales, hay una oposición democrática por librar, también es parte, el nombramiento tiene que ver exclusivamente con la atribución del presidente. Y en eso yo comparto con Julio que se esperaba. Se esperaba algo contrario, sobre todo en un gabinete que busca responder a los intereses del presidente y no de los partidos, como lo mencionábamos, ¿no? Y que es un fiel reflejo de lo que el presidente busca, al menos en este primer año. Entonces, yo más bien pongo el acento en de que sí efectivamente representa un riesgo. No obstante, hay canales institucionales, está una oposición democrática por librarse, sí, claro, el Congreso de por medio. O sea, queda camino, no dramatizaría con esto de la cancelación. Anticipa cómo viene el debate. No, el debate va a ser duro, pero ¿cuándo hemos tenido una ministra mujer de derecha a favor del aborto? Nunca.
no lo fue la Carola Schmidt, no lo fue la Isabel Pla tampoco, muy en contra, no lo fue la Mónica Salaquet. Lo que pasa es que se sorprenden de que haya gente que piense distinto en estas materias. Es verdad que el tema del aborto hoy día no es un tema, hay grandes urgencias sociales que nos tienen concentrados en eso, pero ahora, sí esto representa, disculpa Julio, sí representa también un espacio en donde también se va a poner a prueba la palabra del presidente. Recuerden ustedes que José Antonio Kast dijo en esta lógica del gobierno de emergencia que no se iba a introducir en los temas valóricos ni en la agenda valórica. Entonces, esto también es una señal clara de que esta agenda va a estar sobre la mesa. Joaquín Orellana y Julio Isamit con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Julio, gracias por haber venido, Joaquín. Muchas gracias. Buen fin de semana. Nos vamos a ir a la pausa a esta hora de la mañana, 10 de la mañana con 8 minutos y tenemos ya temperatura acá en Santiago alta para esta hora de la mañana, 23,3 grados, la máxima será de 32 acá en la capital. Pausa y seguimos con más de CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.